Muy buenos días, bienvenidos panelistas y público en general. Mi nombre es Denise Dresen y yo seré su moderadora en este panel de discusión. El tema en el cual ahondaremos en esta ocasión será acerca de las posesiones espirituales y los trastornos mentales. El objetivo de nuestra discusión consiste en establecer la diferencia entre ambos conceptos, al igual que resaltar las características especiales que cada uno representa, exponiendo casos concretos y conocer la opinión de los especialistas acerca de la posible existencia de las posesiones espirituales. A continuación presentaré a nuestros invitados, que son expertos en diferentes materias. Nathan Sears se desempeña como pastor de la iglesia La Roca en Puebla, desde hace más de 14 años. Ha dedicado gran parte de su vida a predicar el evangelio en varias partes del país, así como en Perú, Estados Unidos y las Filipinas. Richard E. Gallagher es un psiquiatra y profesor de psiquiatría graduado de la Universidad de Princeton. Comenzó a desinteresarse por las posesiones satánicas en los años 80 y ha ayudado a diferenciar las enfermedades neurológicas de las posesiones. Aquilino Poleno Lorente es un especialista en neurología y psiquiatría, doctor en medicina especializado en el campo de psicología clínica, además de licenciado en filosofía y catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid. Lorraine Warren es una clarividente profesional y médium. Se desempeña como investigadora en fenómenos paranormales y algunos de sus casos más notables fueron acerca de la casa embrujada en Amityville, el Poltergeist en Enfield y la muñeca Annabelle. Ed Warren es un demonólogo experto, escritor y autor. Al igual que su esposa, trabaja completamente como investigador paranormal en los Estados Unidos y ha sido testigo de varios sucesos cometidos por seres diabólicos en este mismo país. Este panel de discusión tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos. La dinámica que seguiremos consta de una breve explicación de parte de cada especialista y su posición del tema, seguido de la discusión en puntos específicos, puntos claves para lograr los objetivos, lo cual tendrá una duración de 20 minutos. 10 minutos serán dedicados exclusivamente a las preguntas realizadas por el público con respecto a los temas tocados por los panelistas. Para poder pedir la palabra en ambos bloques, es necesario pedir turno, ya sea levantando los panelistas la mano o igualmente el público levantando la mano. A continuación me gustaría comenzar cediendo la palabra al pastor Nathan Sears para que nos brinde su explicación y posición acerca de las posesiones y los trastornos mentales. ¿Qué tal, panelistas? Yo me he dedicado a predicar el evangelio desde hace ya más de 15 años. Es algo no tan sobrenatural, porque en realidad eso se ve en todo el mundo, se ve en todo el año y se ha visto desde el principio de la Biblia hasta ahorita. Entonces, en realidad, no sé por qué lo ven tan raro, tan algo sobrenatural, tan anormal, cuando no lo es. En la Biblia es bien clara acerca de las posesiones demoníacas. Habla de cómo tenemos que hacer sus exorcismos, porque en realidad simplemente es llegar a orar con la gente y Dios hace la obra. Si alguien de ustedes quisiera decir alguna opinión, porque mi opinión es simplemente que una posesión es cuando una persona le entra un demonio o un espíritu y es porque no tiene a Dios en su corazón. Bueno, un poco de historia acerca de cómo interviene la medicina con la religión. En el año de 1792 se comenzaron a estudiar las posesiones satánicas o demoníacas ya desde un punto de vista más clínico, y se consigue un primer caso de lo que se llama doble conciencia, y así se le pueden asignar a diversas manifestaciones neurológicas que presentaban las personas una patología, porque normalmente, y la razón por la cual las posesiones son muy rechazadas es porque realmente son casos clínicos y no específicamente espirituales. Existen 3 trastornos psiquiátricos con los cuales se confunden estas posesiones espirituales. La primera son alucinaciones, ya sea por déficit neurológico, abuso de sustancias o simplemente un trastorno metabólico. La otra es un trastorno de carácter, en el cual la persona presenta sentimientos, pensamientos o simplemente es un conflicto interior
en el cual la persona no quiere responsabilizarse de lo que siente, entonces culpa a todo lo que piensa a un ser externo, a un ser espiritual. Y la última es, bueno, la más característica, se le llama trastorno de identidad disociativa. Antes era conocido como trastorno de identidad múltiple o de personalidad múltiple. Este trastorno hace que una persona posea dos o más personalidades, y así, por ejemplo, al presentarse una de estas personalidades, la otra no recuerde lo que hizo, y al contarle lo que pasó realmente, la persona realmente o original, la que siempre está presente, piensa que ha sido poseída por un demonio. Entonces son estos tres casos clínicos los cuales llevan a pensar que a veces las posesiones no son realmente posesiones, sino simplemente trastornos neurológicos o algo realmente clínico. Bueno, me gustaría seguir con la participación de los Warren acerca de este aspecto más espiritual que acercándose a lo psicológico y a lo interno, más bien un contexto más subjetivo. Bueno, mi esposo y yo estamos muy conscientes de que existen estos trastornos y que muchas veces se pueden confundir con posesiones demoníacas, pero sí creemos que hay situaciones que hasta hoy en día la ciencia y los médicos no han podido explicar, que es cuando nosotros identificamos la posesión satánica. Yo soy una clarividente, descubrí mi don a los 7 años y esta habilidad de percibir más allá de lo que los sentidos perciben es lo que me ha ayudado al momento de hacer mis investigaciones. Cuando llego a una casa que está poseída, yo me encargo de identificar esto, y además nosotros contamos con equipo que mediante grabaciones, fotografías, pueden reunir la información que respalda que efectivamente estamos en presencia de una posesión satánica. Bueno, yo soy Ed Warren, como dice mi esposa. Nos hemos dedicado 50 años en la investigación de acontecimientos paranormales. Hemos investigado más de 2000 casos a lo largo de nuestra vida. Y como dice mi esposa, o sea, existen trastornos en las personas que pueden ocasionar que actúen de cierta manera, pero en otros casos sí, por medio de ella y de su habilidad como clarividente, podemos notar o se vuelve evidente que el demonio está presente en las personas y en sus casos. Bueno, yo quisiera agregar, primero que nada, gracias por la invitación. Considero que pueden existir tanto trastornos psicopatológicos como posesiones, pues dentro de mis 36 años ejerciendo, en 2 ocasiones solamente he tenido la oportunidad de decir que no son cuestiones de la rama psiquiátrica realmente. Quisiera exponer uno de ellos, que fue hace más de 10 años, un adulto aproximadamente de 53 años que abandona los países europeos en los cuales estaba residiendo. Regresa a su país empobrecido, deteriorado y con manifestaciones que podrían considerarlo como un enfermo psiquiátrico. Se me hace la invitación para que analice cuáles son las características o los síntomas que presenta la persona, y me pareció bastante interesante que al estar presente en las sesiones de exorcismo que se realizaron, pude presenciar 2 manifestaciones extrañas. La primera de ellas consistió en que, sin haber tenido ningún contacto a lo largo de su vida con el arameo ni con ninguna otra de las lenguas que habló, el individuo cuando escuchaba podía responder a las preguntas y podía hacer preguntas en la misma lengua. Además, el individuo cuando escuchaba afirmaciones de contenido religioso reaccionaba en un comportamiento agresivo y en un comportamiento de blasfemia totalmente. Entonces, las circunstancias aseguraban la imposibilidad de la persona también para poder observar objetos religiosos que portaban los que nos encontrábamos en la habitación. Algunos salíamos, algunos entrábamos, pero el individuo estaba amarrado boca abajo, no amarrado, sino vendado de los ojos, y no podía observar quiénes estaban o qué había en la habitación, pero podía nombrar totalmente todos los objetos que
estaban presentes. Ahí lo más impactante para mí en ese caso fue que años más tarde me enteré que el paciente había hecho pues, un pacto con el demonio para poder conseguir enamorarse de una persona a cambio de serle fiel el resto de su vida. Fue una de las cosas que me pudo haber impresionado porque no tenía una explicación realmente clínica o dentro de la psiquiatría para poder trabajarla. Sin embargo, también considero que, agregado a lo que mi colega mencionaba, hay otro tipo de trastorno que se puede llegar a presentar, que es la psicosis disociativa, pues los síntomas de trastorno mental son muy similares a los que presentan algunas personas con síntomas de posesión. Entre ellas son alucinaciones auditivas, visuales o tácticas, además se les puede llegar a alterar la voz. Esto es debido a una descarga total de adrenalina y se presenta en personas entre 20 y 50 años y principalmente aquellas que son abusadas sexualmente, que sufrieron atracos violentos o que ven películas excesivamente terroríficas y ya tienen una manipulación mental acerca de la situación y por eso pueden llegar a verse influenciados. Bueno, más bien me gustaría conocer de los casos en específico que han tratado los Warren, ya que pueden coincidir en muchos aspectos con aquello que estableció el doctor Polaino. Bueno, a mí me gustaría destacar el caso que se ha hecho muy famoso de Amityville. Nosotros realmente llegamos a esta casa porque unos investigadores que previamente habían ido nos enseñaron una grabación donde se escuchaba claramente como una niña pequeña, su voz, al hacerle preguntas, su voz cambiaba y era como la de una persona adulta, una persona realmente vieja. Ella decía que se trataba de el señor Bill Wilkins y pues realmente es algo que los médicos podrían clasificar dentro de los trastornos mentales, pero creo que yo que lo escuché es realmente complicado para una niña con cuerdas vocales de su edad poder recrear estas voces tan siniestras, porque así es como se escuchaba, siniestro y de una persona bastante mayor. Otro caso que prueba la existencia de estos seres, bueno, está bien interesante. Nosotros, bueno, una madre nos contactó y nos dijo que, o sea, supuestamente un demonio la estaba como corriendo de su casa, no a ella y a su hijo. Entonces nosotros nos dirigimos a su casa a investigar y, o sea, existía su arrendador, la estaba demandando por $2,000. Entonces ella decía que, pues, o sea, que no la demandara, ¿no? Que era un demonio el que la estaba expulsando de su casa y que no le iba a pagar por lo mismo, ¿no? Nosotros nos dirigimos a la casa y de hecho notamos la presencia de un demonio que sí efectivamente era quien la expulsaba, ¿no? Y de hecho fuimos a la corte de Rockville y ganamos el caso estableciendo un precedente en los Estados Unidos. O sea, nosotros mostramos evidencia de fotografías, audio, grabaciones, y en nuestras investigaciones siempre involucramos gente externa que funciona como testigos para nuestros casos, y en ese caso, gracias a todas las evidencias y los testigos que tuvimos, pudimos ganar el caso en la corte y la señora pues no fue demandada, ¿no? Pero entonces ustedes cuando según encuentran un demonio a través de sus aparatos, ¿qué hacen? Entonces necesitan ritos para poder sacar el demonio, ¿o qué hacen? ¿Han tenido siempre éxito en sus exorcismos? Pues primero me gustaría aclarar que una posesión tiene varias etapas, no es como que el individuo de un momento a otro ya se encuentra totalmente poseído por el demonio. Primero el demonio busca intimidar a los individuos, busca infundir el miedo, entonces es cuando vemos lo que son los sucesos extraños en la casa, el hecho de que se muevan cosas, de que se escuchen ruidos, y ya que se pasa esta etapa, entonces el individuo que es más débil, cuando está cediendo un poco, cuando está cayendo en esta posición, es cuando escuchamos las voces extrañas. Realmente nosotros nunca hemos llegado
con una persona que se encuentre en la posesión completa, por así decirlo, cuando el demonio ha tomado por completo el control de su cuerpo. Entonces ha sido para nosotros más fácil controlar los casos en esa etapa. Hemos contado con ayuda de otras personas, obviamente sacerdotes, y pues sí, en algunos casos nosotros nos hemos visto en la necesidad de realizar estos exorcismos, pero más que a la persona es a la casa o al objeto mediante el cual el demonio llegó a la persona. ¿Y en qué se basan ustedes para decir que los demonios pueden poseer objetos? ¿O en qué se basan ustedes en que necesitan objetos o necesitan ir con un sacerdote para exorcizar a una persona? O también en qué se basan y cuál es su fundamento para decir que una persona necesita tener un proceso demoníaco o para estar poseído totalmente. ¿Acaso entonces nunca les ha tocado que de repente una persona viendo una película de terror, porque a mí ya me pasó, una vez me llamaron porque tenía que ir a orar por unas gemelas que estaban viendo películas de terror? Aguas con eso, público, porque es en serio. O sea, es en serio, sí pasa. Estas gemelas estaban endemoniadas, fui a orar por ellas y sí estaban endemoniadas, no empezaron a escuchar, pero simplemente de repente estaban poseídas. O en qué se basa, o en qué parte, en qué libro, o en qué documento, o solamente a partir de sus experiencias pueden decir que lo que dicen es verídico, o se debe de hacer así. Pues mira, yo aquí quisiera dejarte algo en claro. Los objetos pueden tener una memoria psíquica. Yo como medium puedo sentir esas vibraciones. Puede haber objetos que han estado involucrados en situaciones, no sé, por ejemplo, ritos, exacto. Obviamente esa energía la pueden absorber los objetos, y esa energía que queda contenida ahí al momento de entrar en contacto con una persona, como ya te habíamos dicho, de mente débil, por lo general son el tipo de personas que atacan, es cuando comienza a tener estas manifestaciones de la posesión. Exacto. Sin embargo, somos conscientes de que por varios medios, como el caso que mencionaba el doctor del hombre que hizo un pacto con el diablo, hay varios medios por los que se puede dar la posesión. Y hay que dejar en claro que el objetivo del demonio en una posesión es apoderarse de su alma, del individuo, y en sí matarlo, ¿no? Entonces, cuando un demonio posee un objeto, un juguete, una pintura o cualquier cosa en sí, ese es como su medio para llegar al objetivo que es poseer a una persona físicamente. Pero no existe ningún argumento sólido para decir eso. Eso suena como muy a película de terror, ¿no? Que realmente está haciendo una pintura y la pintura está endemoniada. Si ustedes creen en los demonios, ¿saben ustedes qué son los demonios acaso? ¿Qué son? Sí, ellos son ángeles caídos del cielo que pues inicialmente eran eso, ángeles, pero pues realmente se rebelaron contra exacto. el mandato de Dios, y pues ahora buscan infundir el miedo en los hijos de Dios, el mal. Exacto, entonces, si ustedes creen eso, entonces los dos sabemos que existe Dios, sabemos que la Biblia es la única palabra absoluta que tiene toda la verdad. Y de acuerdo a la Biblia, no hay ningún objeto que se pueda estar endemoniado. No necesitamos sacerdotes para ir a hacer exorcismos. Y si alguien llega a estar poseído o empieza a ver cosas que se le aparecen, empieza a ver niñas, empiezan a ver que la silla está endemoniada según ustedes, porque entonces una silla puede estar la silla endemoniada, es simplemente porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, más bien yo pienso que ustedes están haciendo ese tipo de ritos y necesitan todas esas cosas, es porque tampoco tienen a Dios en su corazón. Bueno, Y aquí necesitan de algunas personas externas porque ni siquiera ustedes están bien fundamentados, simplemente están creyendo solamente en experiencias y en tal vez otros libros excepto la Biblia. De hecho, nosotros fundamos la New England Society of Psych Research, de la cual aún está vigente y se encarga de investigar todos estos casos, ¿no? Aparte, yo fui el primer laico especializado en exorcismos. O sea,
yo estoy estudiado para realizar exorcismos, ¿no? O sea, que Por parte de la necesitas iglesia. estudiar para hacer exorcismos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, habría que también destacar que la Biblia no es la verdad absoluta como usted lo marca. Existen también las ciencias que a través de un método científico pueden comprobar ciertas cosas. Así que no podríamos basarnos solamente en un libro que se encuentra escrito desde hace miles de años, en las cuales el contexto social, ideológico y demás de las personas que estaban es completamente diferente. Pues, También pero- debe de considerar que bueno, pueden existir otros métodos que se basen en otras situaciones para poder realizar este tipo de cuestiones, como las mencionan los Warren. Bueno, hablando de la Biblia, entonces, pero sus postulados de los psiquiatras y de los médicos siguen evolucionando y van cambiando dependiendo de la era. La Biblia no cambia. La Ese Biblia es es el problema. escuchen, la Biblia es el libro más vendido, el libro más vendido. Y si ustedes creen en esto, creen en los demonios, y ustedes saben que esa es la palabra de la verdad. Y si es absoluta, porque no cambia, esto trasciende culturas, trasciende épocas, trasciende personas. Es el único libro que puede cambiar a personas. Bueno, pero entonces a mí me gustaría que usted me explique cómo es que existen tantos libros que también son palabra de Dios o del Señor o de, Eso no es cierto. de la persona. Hay tantas religiones que argumentan lo mismo, que puede ser cualquiera de ellas. Yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de Dios. Dios dice que es eterno y no cambia. Esa es una cosa. Las personas sí cambian. Y es como sus libros. Sus libros van cambiando y van dando cuenta que se van equivocando. La palabra de Dios no es así. Van a pasar 1000 años y va a seguir así. Entonces, si nos vamos directamente a la palabra de Dios y podemos decir que es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque vivimos en el 2016 después de Cristo. Imagínense, tanto afectó cuando vino Cristo, el Hijo de Dios, a nuestra vida que seguimos viviendo después de esa fecha. La pequeña falla es que Dios no escribió la Biblia, fueron hombres, fueron otros hombres. Entonces, claro que creo, soy firme creyente, yo como católica, sin embargo creo que puede haber fallas en la Biblia, soy consciente de eso, precisamente porque no fue escrita por Dios, sino por otros hombres, y no solo un hombre, sino varios hombres. Son distintas versiones. Entonces, y bueno, por esa parte es todo. Y yo como clarividente que soy, te puedo decir de los objetos poseídos que todos nosotros irradiamos energía. Yo cuando descubrí mi don podía ver en las personas luces y yo en ese momento no comprendía lo que eran esas luces, pero más tarde descubrí que lo que yo estaba viendo eran las auras de las personas y cada aura es diferente. Claro que somos energía y claro que podemos transmitirles energía positiva o negativa a los objetos y es ahí cuando un objeto puede ser poseído. Finalmente me gustaría preguntar a todos los panelistas qué tan posible es que existan las posesiones. ¿Qué tal si es algo que están malinterpretando en un trastorno mental? Me gustaría conocer su opinión acerca de específicamente esto. Bueno, desde mi punto de vista, como lo mencionaba hace un momento, a partir del caso que tuvimos, ha sido una de las ocasiones en las que, a pesar de los métodos científicos y de las cuestiones que se pueden analizar en el comportamiento de una persona, el Señor no cuadraba con alguno de estos aspectos y, en mi opinión, dentro de mi ámbito de estudio y de conocimiento, yo no podía decir que pudiera tratarse de un trastorno mental. Yo tampoco puedo asegurar que fuera una posesión, sin embargo estaba ya fuera de mi conocimiento, de mi área, y no podía yo hacer una afirmación semejante. Sin embargo, bueno, yo supongo que los Warren y el pastor podrán explicar un poco más desde su punto de vista fuera del ámbito clínico, qué es lo que los puede llevar a comprender que exista o no exista la posesión. Pues la verdad es que por culpa de gente como ustedes, no, en serio, suena que los estoy atacando, no es el punto porque no los quiero atacar, quiero que realmente se fundamenten, empiecen a buscar a Dios, porque por gente como ustedes que se hacen películas de terror es porque empieza, en serio, si creemos que existe el diablo se mueve a través de películas de terror, el diablo se puede mover a través de... Si ustedes creen que se puede mover a través de ellas, imagínense con películas de terror. Imagínense con los libros que ustedes estudian. ¿Por qué tratar de estudiar más al diablo en lugar de estudiar a Dios? Bueno, terminando con eso, yo puedo decir que sí existen las posesiones, pero también no soy un tonto que no tiene fundamentos y que no se pone a buscar un poco de ciencia para saber si realmente eso es cierto.
Sí, la ciencia avala que eso es cierto también. Hay psiquiatras que son cristianos y que saben que eso pasa, saben que es totalmente real. Pero también hay que tener cuidado porque si no nos vamos a volver como en la Santa Inquisición. Que cualquier persona que tuviera psicosis o esquizofrenia era una persona endemoniada y hasta la mataban. No se trata de eso. Se trata de también distinguir qué es una persona poseída, qué es una persona que simplemente necesita un poco de fármacos para estar mejor. Entonces, yo les diría que cambiaran un poco su mentalidad, empezaran a leer un poco más la Biblia y vieran que sí es real, pero no necesitan estar grabando y haciendo todos sus ritos, porque de acuerdo a la Biblia no es necesario. Nosotros nos fundamentamos en las grabaciones, en fotografías y todo para que se demuestre que es real, ¿no? O sea, nosotros no es como que vamos y lo que te contamos me lo tienes que creer. Nosotros fundamentamos nuestra investigación en todos nuestros archivos, fotografías, videos, audios, para que se demuestre que son cosas que, como dice ella, la ciencia no puede explicar, la Biblia no puede explicar, ¿no? O sea, nosotros tenemos claros que las posesiones demoníacas existen y, o sea, no es que cada que nos hablan nosotros decimos, no, pues sí, todos están endemoniados, ¿no? Todos los que nos hablan sabemos que hay personas que lo hacen para volverse famosas a través de estas cosas y nosotros logramos identificar y en ciertos casos abandonamos el caso, ¿no? No le damos seguimiento, pero en otros, como han sido nuestros casos más importantes que han salido a la luz, por ejemplo el caso en el que pudimos ganar en la corte, o sea, esos casos son a los que en sí le damos seguimiento, no es como que a todos los que nos hablan le damos la misma importancia, ¿no? Primero investigamos y vemos qué tan cierto es la familia y todo. Bueno, resaltando los puntos que se trataron, la postura de los Warren establece que no tienen un fundamento basado en libros o en conocimientos científicos, sino más bien que es el resultado de sus investigaciones y sus propias experiencias. Sin embargo, el pastor es el que establece que no es necesario todo esto que están haciendo los Warren para poder sacar un espíritu de un cuerpo de un ser humano. Y finalmente, el doctor Polaino establece que existen ciertos casos específicos en donde la psiquiatría, la ciencia, la medicina no puede explicar por qué se producen. Es por ello que recurre a otro tipo de perspectiva, sin embargo no afirma completamente que la posesión existe. Estos son los puntos los puntos que hemos tratado, en lo que se basó todo el panel de discusión. Ahora en este momento me gustaría abrir las preguntas del público en general a cualquiera de estos panelistas. Me gustaría que fuera en orden y que siguiera una estructura, unas preguntas muy objetivas y una respuesta lo más breve posible. Adelante. Ok, primera pregunta, ¿eres pastor o sacerdote? Pastor. Pastor, ¿iglesia cristiana? Sí. Entonces hay mucha falacia en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque, para empezar, Lorraine Warren, ¿sí? Es católica. Ok, ese es un punto. Entonces, estás diciendo tú como pastor que los objetos no se pueden endemoniar y los objetos son pues, objetos, ¿no? No pasa nada con ellos. Pues sí. Pero en realidad la iglesia cristiana, cuando entras a la iglesia cristiana, creo que es de uno de los puntos que te hablan primero, que no es necesario traer de que las cruces y todo eso, porque puede traer un signo de peligro, porque ahí es donde también se guardan los demonios. O al menos en mi iglesia, que yo soy protestante y soy cristiana, así nos los marcan en la iglesia. Entonces tú le estás preguntando a ella en qué se basa, que por qué se basa en libros y por qué se basa en películas, si tú te estás basando en la Biblia, que es un libro. Exacto, pero si tú eres protestante, igual que yo cristiano, entonces, y las personas que te han dicho eso y no te han dicho ningún versículo, para mí que están mal. Pero es que tú, o sea, eso es a lo que voy, te estás basando en un libro y le estás preguntando a ella por qué se basa en un libro, entonces... No, yo le dije que se basaba en sus experiencias. Yo me estoy basando en la única palabra que es la Biblia. Y, o sea, y si nos basamos en la misma, Jesús es bien claro en eso. En serio, o sea, sé que suena chistoso, pero Jesús es bien claro en eso. Las únicas personas que estaban endemoniadas, o sea, eran personas. No eran cruces, no eran crucifijos. Y si la Biblia, desde el principio hasta el final, siempre habla de tres personas, de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si hablamos solamente de esas tres personas a través de toda la Biblia,
nunca habla de crucifijos antes del Nuevo Testamento, nunca habla de agua bendita, nunca habla de esas cosas, porque no sirven para nada, en realidad no. La cruz de Cristo significa otra cosa, no es para estar exorcizando a personas, es para salvación de las personas, es totalmente diferente. Bueno, entonces, ¿tú qué propones? O sea, porque les estás diciendo a ellos que no es necesario todo lo que hacen para poder ayudar a una persona, pero en realidad ellos están ayudando a una persona. ¿Te digo qué se tiene que hacer? ¿Qué? Acá está bien claro. Marcos, escuchen. Es que todos de repente, y dime tu nombre, y cómo te llamas, me llamo Legión, y empiezan a hacer todo un show. Eso no lo hacía Jesús, ni sus discípulos. Vean lo que dice Marcos. Vean, dice Marcos capítulo 9 y versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le está hablando una persona a Jesús que sabe que su hijo está endemoniado y le pide, por favor, ayúdanos, porque mi hijo se está echando al fuego, se está echando al agua y parece que se quiere matar, no sé qué tiene. Y llega Jesús y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Porque ya habían ido con sus discípulos y no podían sus discípulos echarlo fuera al demonio. Y vean lo que le contesta. Y les dijo, este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuántas palabras le dijo Jesús al endemoniado? Una pregunta. Como 5. ¿En cuántos exorcismos has estado? Varios. No, en serio. No, sí, eso sí es cierto, porque se supone que la palabra, bueno, no se supone, es así, Dios te da el poder de salvación, con tu boca puedes salvar, ya. Y en realidad, no, por eso les decía algo, esto no es algo súper wow, porque no es así. Una persona que está viviendo en santidad, que realmente pasa tiempo con Dios, solamente tiene que decir, te ordeno que salgas en el nombre de Cristo y sale. No necesitan hacer todo ese relajo. Y la Biblia lo marca. Entonces, por culpa de esas personas, hay sacerdotes que cobran, hay iglesias aún cristianas, me duele decirlo, que cobran por hacer esas cosas. Cuando no debe ser así. Cuando una persona no necesita estudiar, simplemente necesita estar pasando horas de oración con Dios para que eso pueda suceder. Ahí está la Biblia y es bien clara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más se quiere? No. ¿Alguna otra pregunta, algún panelista? Bueno, a mí me parece que esto, en lugar de irse hacia, o más bien defender y hablar de las posesiones, fue un ataque del pastor hacia Ed Warren y Lorraine Warren. Si ellos son creyentes y si ellos oran y si tienen su propio estilo y han logrado sanar, ¿por qué atacarlos, pastor? Usted en su escrito y en su investigación dice que también ha estado presente en muchas posesiones y que el método, basándonos en la Biblia, es la oración. Ellos a su estilo lo están haciendo, o sea, no hay exclusividad, o sí hay exclusividad para decir, yo soy pastor y yo puedo hacerlo, no. Y ellos no pueden. ¿Y en qué se basa? No hay exclusividad, ¿no? Porque puede ser cualquier persona, no tiene que ser un pastor. Por eso les dije, o sea, hasta un niño de 8 años, si está orando todos los días durante 2 horas, puede ir a exorcizar a una persona. No le quiero llamar exorcizar, pero puede ir a orar con una persona. Lo que pasa es que a mí como pastor, como una persona que está pastoreando una iglesia, y varias de las personas que están ahí terminan endemoniados porque ven películas que ellos mismos hacen, que ellos mismos proponen hacer, o sea, llegan con estudios y los estudios dicen, vamos a hacer una película de Warren. Y digo, en lugar de que estén difundiendo la palabra de Dios, están difundiendo la palabra del diablo. Porque escriben libros de demonios en lugar de predicar el evangelio. Entonces, eso está totalmente mal. Eso está mal. Y una persona, y dice, y de acuerdo a Romanos 1 dice que cualquier persona, o sea, los idólatras, los hechiceros, todas esas personas se van a ir al infierno. Y también los que se complacen con ellos. Entonces, eso para mí me duele porque por culpa de ellos, la gente dice, es que los cristianos son así, es que las personas que siguen a Cristo son así, y no es cierto. Bueno, ¿en qué tiempo en su experiencia una persona poseída realmente revive y recupera su ser? En el acto. A mí me ha tocado que voy a orar
y esa persona oro nada más un minuto y de repente volteo y ya está bien. Y digo, wow, o sea, no es que sea yo, es simplemente Dios. Esa misma pregunta me pueden contestar en la experiencia de ustedes, ¿cuánto tiempo se necesita? Bueno, yo quisiera retomar algo que ya había dicho, que en nuestros casos hemos afortunadamente llegado al punto en el que todavía la posesión no es completa, que es como yo supongo que lo ha visto aquí el pastor. Y pues nosotros vemos como la persona en algunos momentos, por ejemplo la grabación que a nosotros nos enseñaron, en ese proceso de la posesión aún la persona no pierde tanto el conocimiento, sino que apenas se está manifestando, que es lo que nosotros hemos tratado. Sí, pero ¿en qué tiempo se recupera la persona? No, o sea, para eso no hay un tiempo, cada caso es diferente y los lapsos de tiempo de memoria que la persona puede perder, y no lo digo yo, lo dicen personas que desde tiempos ancestrales han, pues por así decirlo, identificado los signos de la posesión. Puede ser un lapso de tiempo muy corto o muy largo. Digo, es algo que es muy variable, que incluso yo creo que en los trastornos mentales se puede ver que realmente no hay una medida establecida, porque cada caso, igual como de posesión es único, tanto como de trastorno mental yo creo que es único. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué significa que es usted que tiene un don y todas esas cosas? O sea, ¿quién le dijo que tenía un don? Pues ya les había comentado que yo descubrí mi don cuando tenía 7 años. Yo percibo más allá de lo que siento con mis 5 sentidos. Yo percibo energías, vibraciones, todo lo que tiene que ver con el psique, y realmente cuando yo me di cuenta de que podía tener esta clase de conexión con el mundo que me rodea, era muy joven aún para comprenderlo. De hecho, lo mantuve en secreto bastante tiempo. Y más tarde me reuní con unos doctores que ellos me hicieron unas pruebas y efectivamente ellos determinaron que mi nivel de percepción estaba por arriba del promedio. ¿Alguna otra pregunta? De brujería, de hechicería. Bueno, me gustaría dar por terminada el panel de discusión. Finalmente, lo que tratamos de abordar aquí fue la perspectiva, la opinión de todos los panelistas que tienen acerca de las posesiones espirituales y también su relación con los trastornos mentales. Sin embargo, existió un conflicto de ideas entre diferentes tipos de religiones, al igual que perspectivas desde qué ritos se deben de tomar hasta qué tipo de oraciones y qué tipo de actividades son las que se practican para poder expulsar estos seres demoníacos de un ser humano. Sin embargo, cada quien tiene una idea diferente, debido a la diferente especialidad que cada uno se dedica y que en sí es su profesión. Y finalmente me gustaría recalcar que no se debe ser ateo, creyente, ningún tipo de ideología en específico para poder diferenciar un caso totalmente diferente de un trastorno mental a algo que los Warren lo ven como una posesión, otros lo pueden ver como otro tipo de enfermedad. Sin embargo, son perspectivas totalmente diferentes que pueden llegar a un punto que es no saber en sí, o que la ciencia no tenga cierta noción de qué trata un caso.